Bienvenidos otra vez a la Cometa Travel. Hoy vamos a explorar el sur de Senegal en la región de Casamance. Y para llegar aquí, la mejor manera es en un ferry que se demora 15 horas. Bueno, una aventura en un ferry. Estamos en el clase segundo, entonces tenemos 4 camas. Quisimos el primer clase, pero tienes que comprar con mucha anticipación, entonces tenemos que compartir. La otra gente no ha llegado todavía. Y tercer clase compartes con 8 y cuarto clase solo tienes una silla, pero es muy económico. Pero 15 horas, bastante largo. Entonces puedes ver las camitas. Está cómodo. Incluso tenemos un baño privado. Entonces estamos viajando con todos los lujos. Recomendación, comprar tiquetes. Sí, hoy es viernes. Quisimos viajar el jueves y fuimos el miércoles a comprarlos y no tenían ninguna cabina para el jueves. Y dijimos, bueno, el viernes y solo tenían segundo clase y no hay barcos el sábado, entonces nos tocó aquí. Y donde estamos es un pueblito que se llama Cap Skirring y la cosa principal es venir y relajarse y descansar en la playa. Y es una playa divino y casi no hay gente. Veo unos 3 personas bien lejos detrás. Realmente si vienes aquí vas a ver más vacas que gente. Y eso le da un toque especial a la playa aquí. Realmente no he visto una playa donde hay una cantidad de vacas así. Y están por todos lados. Tú puedes caminar un par de kilómetros y vas a ver más vacas. Entonces está chévere por eso. Y aparte de la playa, puedes entrar bien al pueblo y ver donde trabajan todos los pescadores con los barcos de colores, trayendo todos los pescados del mar. Es bastante interesante. Y también debes explorar el interior de Casamance un poco. Hay un río enorme, el río Casamance, y hay varias islas y puedes ir y visitar las islas y vamos a ver cómo son las islas y es bastante interesante. Realmente no puedes perder esta parte del video de las islas. Ahora, este video es un video internacional porque ya no estamos en Senegal. Ya dije que Cap Skirring está en el sur del país. Entonces esta mañana salimos, caminamos unos 5 kilómetros y ahora ya no estamos en el sur de Senegal, sino el norte de Guinea-Bissau. Y no hay frontera ni nada, no hay puesto de control, no hay señalización que dice que estamos saliendo a un país y entrando a otro. Pero yo sé porque el GPS en mi teléfono nos muestra aquí en Guinea-Bissau. Esta playa es en un lugar que se llama Cap Roxo y no hay nadie, literalmente nadie. Pues hay vacas como en Cap Skirring, pero no hay gente. Entonces, si tú visitas Cap Skirring, puedes caminar por la playa y llegar a otro país. Y está genial porque no tuvimos planes de visitar Guinea-Bissau, pero ahora estamos y ya podemos decir a todos nuestros amigos que conocemos Guinea-Bissau. Pues no tenemos el sello en el pasaporte para probarlo, pero ustedes me creen, ¿cierto? Ahora vamos a explorar el interior de la zona. Vamos en barco en el río Casamance y vamos a ver el río, unas islas, unos pueblos de pescadores. Entonces va a ser genial ver algo diferente que la playa. Y aquí estamos esperando mientras el capitán alista la lancha.
Ahora estamos en una isla aquí en el río, la isla Ije. Y es interesante porque la gente, pues aquí en Senegal es 95% musulmán y como el resto son cristianos, pero aquí en esta isla son animistas. Entonces es diferente que el resto del país. Y hay algo muy interesante aquí. Estos son ostras, pero no vienen del mar, vienen del río aquí. Y pues los comen y después los muelen. Y puedes ver aquí donde es blanco, ellos lo usan para pintar las casas. Lo mezclan con agua y sal y después lo pintan. Y si es solo con agua, cuando lo toques te mancha la camiseta, pero con la sal no te mancha la camiseta. Entonces muchas cosas están pintadas en blancos aquí y es con eso, todo natural. Aquí puedes ver, está pegado a como madera, la ostra. Es porque ellos crecen pegado a los manglares. Aquí tenemos una iglesia. Es que un turista de Bélgica llegó, se quedó 6 meses y regaló una iglesia a la isla. Pero el problema es que no son cristianos, son animistas. Entonces nadie lo usa y lleva 2 años así cerrado y no lo usan. Aquí en este tanque blanco aquí, en esta isla donde estamos, tienen unos cocodrilos. Y tienen aquí porque pues cuando crecen en unos años, cuando ya están grandes, son buenos para comer. Ahora estamos en pues como el lugar sagrado, como la iglesia de los animistas que puedes ver, es un árbol, estamos afuera. Y aquí puedes ver varias cosas, aquí hay dinero y todo el mundo lo respeta, nadie lo toca, nadie lo roba. Puedes ver huesos de vaca, botellas, vacíos. Y es porque cuando la gente tiene un problema, ellos vienen aquí y hay un señor que se llama el fetiche. Puedes pensarlo como un chamán. Entonces ellos hablan con él habla con los espíritus. Y después tienes que pagarle. Las botellas pueden ser vino, pues los huesos es que tú puedes regalar una vaca o un cerdo o un pollo. Y pues si tú pides un favor y no pagas, esto es muy mal, algo mal te va a pasar, entonces es muy importante pagarle. Para mí es supremamente interesante, porque es un país musulmán. Entonces yo no pensé que íbamos a venir aquí y ver pues algo así. Aquí tenemos unas ostras del río que conseguimos ahí en la isla. Entonces vamos a probarlos. Está muy rico, tiene limón. Es delicioso. Usualmente no me gusta comida del mar ni pescado, porque no me gusta este olor fuerte de pescado, pero estos son refrescos, no huele a pescado. Y es una delicia, la verdad. Las ostras del río Casamance en Senegal. Ahora estamos en la isla Carabane y eso también fue un lugar para el comercio de esclavos. Y estamos en la casa de esclavos aquí. Aquí en esta zona pequeña podrían meter 5 o 6. Y es como la misma historia de la casa de esclavos en la isla Gorea. Una historia muy triste que pasó aquí, casi 400 años vendiendo esclavos de aquí. Y este Carabane era el capital de la zona originalmente, ahora está en Ziguinchor, otro pueblo, pero ahora este es como un pueblito pequeño. Pues difícil creerlo, pero este no es una playa en el mar. Es una playa aquí en el río Casamance. Si tú lo mires, las palmeras, la arena blanca, el agua, todo se ve de mar, pero no, es río. Ahora estamos en la isla Elinkine, que es un lugar muy importante para
pescar aquí en Senegal. Gente viene de todo Senegal, viene de Costa de Marfil, Nigeria, Guinea, solo para pescar aquí. Y estamos aquí en la zona donde ponen todos los pescados para secarse y es bastante impresionante porque no es solo pescados, aquí tenemos una raya y más aquí tiburón. Entonces no solo es cualquier cosa que pueden sacar del río. Y aquí es donde desembarcan los barcos llenos de pescados y la gente va en el mar hasta 2 meses pescando y después vienen aquí a este pueblo y preparan, lo sacan, lo ponen sal y lo meten al sal y hasta que estén listos. Entonces es bastante interesante, bastante caótica, pero re interesante verlo. Ya vamos a terminar nuestro recorrido por Casamance, pero una última cosa, la lancha que estamos usando se llama piragua y es la lancha tradicional de Senegal. No importa dónde vas a ver mucho de esta lancha. Y ya, eso fue todo. Espero que disfrutaron este capítulo lleno de playas, vacas, tiburones, pescados, ríos, manglares, o sea, de todo. Si lo disfrutaron, no olviden suscribirse en el canal, dar me gusta y ya. Nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.